¿Qué pasa, jóvenes estrategas? ¿Queréis conocer la técnica secreta que utiliza Elon Musk para dirigir todas sus compañías? ¿O la técnica que le permitió a Theodore Roosevelt ser uno de los mejores presidentes de Estados Unidos mientras llevaba a cabo cientos de otras actividades? Bien, pues quedaros en este vídeo, porque os voy a resumir el libro de Cal Newport, Deep Work. Este libro me lo he leído en 2 horas y he sacado este mapa mental de aquí, del cual me voy a ayudar para daros la información más importante. Bien, pero ¿qué es el Deep Work? Pues el Deep Work consiste en hacer una tarea cognitivamente demandante durante un largo periodo de tiempo con concentración máxima y sin distracciones. Es una habilidad de alto valor ya que es muy difícil de replicar, sobre todo en esta época donde la atención ha disminuido considerablemente. ¿Y por qué deberíamos hacer Deep Work? 1. Porque es muy valioso. 2. Porque es escaso. Y 3. Porque tiene sentido. Tranquilo, que ahora te lo desarrollo. El Deep Work es muy valioso ya que permite a los trabajadores ser altamente cualificados. Permite desarrollar habilidades difíciles mediante, número 1, la práctica deliberada y número 2, la retroalimentación. De manera que comienzas a aprender una habilidad, coges retroalimentación de lo que estás haciendo mal, mejoras eso y vuelves a desarrollar la habilidad y así sucesivamente. Además permite aumentar la producción sin disminuir la calidad y multiplicando tu velocidad, ya que la calidad del trabajo producido depende del tiempo dedicado y la intensidad de concentración. Si haces Deep Work y aumentas la concentración, podrás disminuir el tiempo dedicado, de manera que tu velocidad se multiplicará. El Deep Work es valioso para la mayoría de personas, pero únicamente hay ciertos puestos donde es mejor no hacerlo. Por ejemplo, vendedores o directivos, ya que estos no pueden eliminar, por ejemplo, las distracciones, ya que necesitan relacionarse con un montón de gente y tener muchísimas reuniones. El Deep Work, además, es escaso y esto hace que sea aún más valioso por la ley de la oferta y la demanda. Cuanto más escaso es un producto, si hay una demanda interesante, hace que aumente muchísimo su valor. Actualmente, con la cultura de las redes sociales, se ha hecho que la concentración disminuya muchísimo, mientras que las distracciones se han multiplicado. Eso ha hecho del Deep Work una habilidad muy escasa. Además, también se confunde la ocupación con la productividad. Actualmente se valora mucho más que te vean hacer cosas en el trabajo frente a obtener verdaderos resultados. Y por último, el Deep Work tiene sentido. Por una parte te hace ser mucho más feliz. Os leo algo que decía en el libro. Quien usted es, qué piensa, siente y hace y qué le gusta son producto de la sumatoria de aquello en lo que usted se concentra. Si tienes la capacidad de hacer Deep Work y prestar la máxima atención y máxima concentración con las mínimas distracciones, vas a poder concentrarte en aquello que te hace realmente feliz. Por otra parte, mejora mucho más la experiencia de trabajo. El Deep Work facilita el estado de flow y este está directamente relacionado con la creatividad, la satisfacción personal y la felicidad. ¿Cuáles son las reglas para hacer Deep Work? La primera, trabajar de manera profunda. La segunda, aburrirse. La tercera, alejarse de las redes sociales. Y la cuarta, eliminar lo superficial. En el libro, Cal Newport nos habla de la máquina de la eudaimonía, la cual sería una construcción con 5 habitaciones seguidas una detrás de otra, de manera que para pasar de una a otra tienes que pasar por la anterior. Las primeras habitaciones son la galería y el salón, donde se muestran obras de arte y trabajos producidos con Deep Work, de manera que te permita inspirarte y fomentar tu curiosidad. Por otra parte, tenemos la biblioteca, que es el disco duro con todo el material necesario para hacer Deep Work, y después tenemos la oficina para hacer trabajo superficial de baja intensidad y finalmente la cámara de Deep Work, donde no hay distracciones.
solo lo necesario para hacer deep work. En esta primera regla también nos hablan de la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es limitada y va disminuyendo a lo largo del día. Por eso debemos tener una rutina y unos rituales que nos faciliten el deep work. En cuanto a la rutina, nos habla de varias modalidades. Por un lado está la monástica. Aquellas personas que practican la modalidad monástica tienen un único objetivo y gran parte de su esfuerzo se va a eliminar todo el trabajo superficial que no apoye ese objetivo. Después está la modalidad bimodal, donde por una parte haces deep work durante periodos de tiempo definidos y por otra parte el resto del tiempo lo dedicas a trabajo superficial. Para esta modalidad el tiempo mínimo para hacer deep work sería un día. Por ejemplo, cuando J.K. Rowling se fue a la habitación de un hotel para crear Harry Potter. Por otra parte está la modalidad rítmica, que consiste en crear un hábito, para lo cual te puedes ayudar del método de la cadena, que consiste en ir marcando cada vez que haces el hábito de manera que crees una cadena y a medida que la cadena se va haciendo más grande, por una parte te costará menos hacer el trabajo y por otra parte, como ves que has creado una cadena gigante, pues te dará más pena romperla. O también puedes utilizar el método del horario, que consiste en hacer deep work siempre en las mismas horas. Y por último tenemos la modalidad periodística, la cual consiste en hacer deep work en cualquier momento. No es apta para novatos ya que requiere mucha más fuerza de voluntad. Por otra parte nos habla de ritualizar, y crear estos rituales consiste en 1. Eliminar las distracciones. 2. Establecer dónde vas a hacer deep work y durante cuánto tiempo. 3. Cómo vas a trabajar. Y 4. Cómo vas a apoyar tu trabajo. Por otra parte, la segunda regla es aburrirse. Yo lo relaciono sobre todo con alejarse de las redes sociales o con actividades que te den grandes chutes de dopamina, de tal manera que retrases la gratificación instantánea y con eso potencies por una parte tu concentración y por otra parte el querer hacer cosas difíciles, ya que si tus niveles basales de dopamina son muy altos porque estás todo el día con redes sociales, comes comida chatarra, tienes muy malos hábitos que te generan esa gratificación instantánea, te va a costar mucho más hacer las tareas difíciles, como por ejemplo estudiar, trabajar en tu proyecto, etc. En esta sección nos habla de cómo Theodore Roosevelt consiguió ser uno de los mejores estudiantes de Harvard mientras hacía miles de otras actividades como boxeo, escribir libros, estudiar la naturaleza, etc. ¿Y cómo consiguió esto? Metiéndose presión a sí mismo. Tenemos la ley de Pareto, según la cual el 80% de los resultados proceden del 20% de las acciones. Y la ley de Parkinson, por la que una tarea se expande todo el tiempo que le quieras dedicar. Si tú tienes que hacer un proyecto y te dicen que es para dentro de un mes, vas a tardar todo ese mes en hacerlo. Mientras que si te pones presión y decides hacerlo en una semana, a lo mejor no lo terminas en una semana porque es demasiado trabajo, pero te aseguro que vas a tardar mucho menos tiempo que si te hubieras puesto como fecha límite dentro de un mes. En la sección de aburrirnos también nos habla de la meditación productiva, la cual consiste en los ratos muertos, en vez de no hacer nada, pensar en un problema que queramos resolver y hacerlo con una estructura, evitando distraernos, y si vemos que nuestros pensamientos se van hacia otras partes, pues redirigirlos hacia ese problema. Y por último nos habla también de hacer pausas en nuestros periodos de concentración y establecerlos por bloques de trabajo. Eso sí, en los descansos evitar utilizar redes sociales o hacer actividades que nos generen mucha dopamina. La tercera regla es alejarse de Internet, concretamente de las redes sociales. Dejar de utilizar Internet como entretenimiento, así como plantearnos los beneficios que realmente nos da Internet, evitando el FOMO, que es Fear of Missing Out, donde por evitar perderte algo utilizas Internet.
Por ejemplo, cuando yo intenté quitarme las redes sociales, hubo un momento donde me dio miedo pensar: ¿y si me escribe alguien importante? ¿Y si me pierdo una oportunidad? ¿Y si estoy menos conectada con mis amigos? Pero luego te quitas las redes sociales, vuelves al mes y te das cuenta de que te han escrito 5 personas, que las cosas importantes me las han dicho por teléfono y que realmente no necesitas las redes sociales para tu vida. Y por otra parte, tienes que valorar también, además de los posibles beneficios que tengan las redes sociales para ti, el coste de oportunidad. Nos muestra el método artesano de selección de herramientas, donde consiste en utilizar únicamente aquello que es esencial e importante para ti. Valorar si realmente mejora tu vida y por otra parte, si a la gente no le importa. Si por ejemplo no mejora tu vida y a la gente no le importa que lo hagas, pues no lo hagas. Si mejora tu vida y para la gente es importante que lo hagas, pues hazlo. Y si alguna de las dos variables es que no y la otra que sí, pues valora lo que hacer. Y por último tenemos la cuarta regla, que es eliminar lo superficial. El trabajo superficial, aunque parezca que no, realmente hace daño, es decir, tiene un gran coste de oportunidad, ya que mientras estás haciendo este trabajo superficial, realmente podrías estar haciendo deep work y avanzar mucho más. De esta manera trata de reducir el daño al máximo. Por una parte, puedes tener un presupuesto de trabajo superficial que consiste en establecer un porcentaje del tiempo que trabajas para dedicárselo a ese trabajo superficial y el resto al deep work. Por otra parte, también puedes utilizar la planificación por bloques o time blocking para establecer bloques de tiempo de deep work y bloques de tiempo de trabajo superficial. Y por último, en cuanto al trabajo superficial, Cal Newport nos habla de hacerlo de la manera más eficiente posible. Por ejemplo, responder a los mails de manera profunda, sin tener conversaciones superficiales, o incluso no responderlos si no es necesario. Y por último, en el libro nos habla de la productividad con programación fija, la cual consiste en establecer una hora concreta donde terminar de trabajar y de hacer deep work. Por ejemplo, para Cal Newport son las 5:30. Para mí personalmente son las 7 o las 8, de manera que una vez llego a esa hora, aunque tenga más cosas que hacer, no hacerlas. Esto acostumbrará a tu cerebro a hacer el trabajo dentro de las horas de trabajo y a no expandirse más, de manera que serás más productivo. Y por otra parte, una vez terminas la jornada de trabajo, te da la oportunidad de hacer cualquier otra cosa, como salir con tus amigos, tener hobbies, ver películas, etc. Bien, hasta aquí el resumen. Por último, me gustaría destacar mi top 3 aprendizajes. El primero, haz deep work. Recuerda que es valioso, que es escaso y que tiene sentido. Número 2, aléjate de las redes sociales. Y yo añadiría de todas aquellas actividades que te generen una gran cantidad de dopamina y de gratificación instantánea. Y número 3, evita el trabajo superficial. Redúcelo al máximo porque tiene un gran coste de oportunidad. Bien, hasta aquí el vídeo. Recordad darle like, suscribiros y activar la campanita. Y recordad, estrategia y acción. Esa es la solución. Adiós.